¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este día número 8, en el cual comenzaremos a ver el tema de las disposiciones del devoto al Sagrado Corazón de Jesús. Sobre este tema, de hecho, son 4 las disposiciones para una delicada devoción, ¿no? Ya estamos entrando a ver un poco cómo es que hay que prepararnos interiormente para poder vivir esta devoción, ¿no? Y lo primero que menciona el autor son estos 4 puntos. Un gran horror al pecado, una fe viva, un deseo inmenso de amar a Jesucristo y el recogimiento interior, ¿no? En este primer video en el cual estamos hablando de este tema, vamos a ver los primeros 3 puntos, porque de hecho el cuarto punto es bastante más extenso y lo estaremos viendo ya por completo en el siguiente video, ¿no? Entonces comenzamos con el primer punto, un gran horror al pecado. Bueno, en primer lugar, ¿no? Por naturaleza, este gran horror al pecado implica mantenerse en gracia, ¿no? Que quiere decir no vivir en pecado mortal, ¿no? Y si es que caemos en pecado mortal, pues confesarnos tan pronto como nos sea posible, ¿no? Pero de hecho, sobre todo, tener esta lucha contra el pecado, bueno, en primer lugar, mortal, ¿no? Pero, o sea, tener esta lucha, ¿no? O sea, no caer en esta dinámica de confesarme frecuentemente de mis pecados mortales, sino más bien evitarlos, ¿no? O sea, casi como que superar gran parte de los pecados mortales, ¿no? Que es una realidad completamente viable, ¿no? No es tan complejo, pero sí implica pues una lucha, una decisión, y esto forma parte de esta devoción. En segundo lugar, no tener horror a todo pecado, ¿no? Como de hecho, bueno, dice el título, y eso lo podemos vincular con el cuarto punto, ¿no? Que es sentir pena por cometer pecados veniales deliberados, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, no? O sea, hay pecados veniales que nosotros cometemos de forma consciente y hay otros que cometemos, pues, ¿no? De forma no deliberada, ¿no? De forma no intencional porque, no sé, ¿no? Ocurrió algo en cierto momento y yo estaba un poco irritado por algo y reaccioné mal. Entonces, ese pecado venial, ¿no? Igual de repente falté a la caridad, ¿no? Al reaccionar mal, pero no fue deliberado, no fue deliberado, no fue premeditado, ¿no? Sin embargo, hay momentos en los cuales sí uno tiene un espacio, por ejemplo, para pensar, ¿no? Y alguien le pregunta algo y piensa y decide mentir, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí sí hay un pecado venial deliberado, ¿no? Entonces hay que evitar estos pecados veniales deliberados, ¿no? De hecho, o sea, habría que revisar cada uno de los 10 mandamientos para entender qué clase de pecados veniales habría que evitar, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer una especie de examen de conciencia también para ver cuáles son pues nuestros pecados graves, ¿no? Que hay que evitar y nuestros pecados veniales que hay que evitar. Em, y así, bueno, con cada uno de los 10 mandamientos, ¿no? Otro que me viene a la mente es, por ejemplo, guardar los sentidos, ¿no? Que va muy en línea con este punto de la pureza y la castidad, ¿no? Entonces, guardarme de pensamientos impuros, guardarme de miradas impuras, guardarme de repente de formas de curiosidad desordenadas, eh, bueno, y en realidad diferentes formas de pecados veniales que puedan haber, no solo relacionados a la castidad, sino en general, ¿no? De manera particular, se menciona el tema de la pureza y la castidad en cuanto al gran horror al pecado, ¿no? El autor menciona que hay que, o sea, para poder entrar y habitar, ¿no? Plenamente y en gran perfección o tratar de hacerlo, ¿no? Para morar en el Sagrado Corazón de Jesús, como el corazón de Jesús es puro, por naturaleza tendría que entrar en él algo puro también, ¿no? Es por eso que es tan importante la pureza, ¿no? La pureza tanto en cuanto a castidad, ¿no? Y también en cuanto a intención, ¿no? En cuanto a esta intención, o sea, no solo en la castidad, sino en general, de evitar el pecado, ¿no? Porque Cristo por naturaleza evita el pecado porque el pecado es incompatible con Cristo, ¿no? Entonces nosotros también deberíamos tener esta disposición y en general esta práctica. De hecho, el autor también menciona que si solo sintiésemos pena de cometer pecados mortales y que acabásemos cometiendo o pecados mortales o solo, entre comillas, pecados veniales, en realidad no estaríamos viviendo esta devoción. Entonces, este es un punto importante sobre el cual hay que trabajar.
De hecho, el libro se concentra sobre todo en describir estas realidades y de repente no pone un plan concreto para trabajar esto. Pero bueno, podemos comenzar con este sentido del examen de conciencia. Si es que quieren profundizar sobre este tema, pueden buscar información sobre cómo hacer un examen general, diario, cómo hacer un examen particular, cómo identificar nuestros pecados predominantes. Y bueno, esta forma nos va a ayudar a ir renunciando a nuestros pecados eh, principales y primero los graves y luego los pecados veniales deliberados, ¿no? Esto sería en cuanto al primer punto. El segundo punto habla sobre la fe viva, ¿no? Que es esencialmente creer de verdad en el amor de Cristo, ¿no? Eh, Acá también el autor hace una comparación con aquello que es, pues, o sea, lo que implica, de hecho, creer de verdad, ¿no? Que es particularmente este actuar de forma consecuente y coherente, ¿no? Más allá con el tercer punto vamos a entrelazar los otros dos puntos anteriores, pero aquí, de hecho, con el tema de la fe viva, ¿no? Porque yo creo en Cristo y porque creo en que Él me ama. Sobre todo, el punto central es creer en su amor, ¿no? Y creer de verdad, o sea, no creer como que en el Cristo histórico, nada más como, ah, sí, Cristo, ¿no? La historia de Cristo, Cristo se crucificó por mí, pero no sentir nada, o sea, esto es lo que hay que evitar, más bien. El punto es creer de verdad en la magnitud del amor de Cristo, ¿no? Y eso, pues, que me lleve a actuar de forma consecuente y coherente, ¿no? De hecho, ya lo vamos a citar aquí, creo que pertenece al siguiente punto, pero el autor hace esta comparación sobre cómo es que nos afecta el amor en general, ¿no? Entonces hace esta comparación con una pareja, ¿no? Con una pareja de esposos, una pareja de novios, y cómo el amor en el ser humano puede hacer que, por ejemplo, la persona pierda el sueño, ¿no? O haga sacrificios grandes, o piense constantemente en la otra persona, o haga cambios de vida por la otra persona. Entonces, así como en el amor humano hacemos esto, cuánto más habremos de hacerlo si es que de verdad creemos en el amor de Cristo. Entonces hay que profundizar en esta realidad, ¿no? Por una parte, digamos, meditativa, intelectual, y por otra parte, pedir la gracia, ¿no? En la medida en la que más asistamos a misa eh, o a oraciones eucarísticas, ¿no? Para vivir bien esta devoción, pues más podremos también darnos oportunidad para pedir la gracia. También o por otras formas, de hecho, ¿no? Por ejemplo, un rosario o jaculatorias diarias, ¿no? Como Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, pero sobre todo en la Eucaristía. Esto pues implica también creer en Cristo Eucaristía, en que Cristo está verdaderamente en la Eucaristía, ¿no? Y que no estamos, mm, no sé, no arrodillados frente a un pedazo de pan, ¿no? Sino creer y tratar de entender que Cristo está verdaderamente ahí en su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, ¿no? Y bueno, tiene otras consecuencias relacionadas a este actuar, ¿no? Porque si yo creo que Jesús, y que Jesús, que es Dios, ¿no? Que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, está verdaderamente en la Eucaristía, pues naturalmente me acercaría a visitarlo, ¿no? Y esto va muy en línea con lo que estamos diciendo, o sea, quien ama a alguien lo visita y dedica tiempo a esta persona. Entonces, ir a visitarlo en la misa, ir a visitarlo en la oración, en la adoración eucarística especialmente, pero también, bueno, en general en la oración, dedicarle tiempo de mi día, de todos mis días, de hecho, ¿no? Incluso tratar, pues, ver, ¿no? También cómo hacer, pero tratar de dedicarle gran parte de mi día o momentos determinados, ¿no? Ver a qué hora voy a ir a misa, a qué hora voy a hacer mi oración personal, etcétera, ¿no? Participar de la Santa Misa, pues naturalmente porque es el lugar en el cual me uno con Cristo cuando comulgo. Entonces también va en línea con el punto anterior porque necesito estar en gracia para poder comulgar, ¿no? Entonces esta fe viva también se vive en la práctica. Y en general puedes tener diversos actos de amor frente a nuestro Señor Jesucristo. Y como tercer punto, y el último que vamos a ver hoy, profundizar en el inmenso deseo de amar a Jesucristo, ¿no? Y como, tal cual, como dice el título, el punto, o sea, el sentido
central de esta parte se basa en desear inmensamente amar a Cristo, ¿no? Entonces, el autor también nos plantea de que hay que crecer en este deseo y hay que pedir la gracia de crecer en este deseo, ¿no? Em, y lo compara con este sentido de tener hambre y sed de amar a Cristo. O sea, que tengamos profunda hambre y profunda sed como si nunca nos fuera suficiente, ¿no? Que una vez más, ¿no? Va en línea también con un gran amor humano, ¿no? Como a quien se ofrenda constantemente y sin reservar nada, ¿no? Entonces, incluso, ¿no? Esta imitación de Cristo frente a la iglesia, ¿no? Entonces, tener esta constante dar y desear estar y querer estar y estar ahí con Cristo y amarlo y adorarlo y agradecerle y así. ¿No? Naturalmente aquí también hay que suplicar la gracia, porque esto es también una gracia, ¿no? El deseo se cultiva interiormente en el entendimiento, en el intelecto, teniendo memoria de las realidades pasadas, a través de mis sentidos, ejerciendo también un acto de voluntad, ¿no? Cuando, por ejemplo, tengo pereza, pero también hay que suplicar la gracia, ¿no? Hay que suplicar la gracia para que Dios sostenga, pues, nuestra naturaleza. Esto implica, pues, también renunciar al desordenado amor propio, ¿no? Y antes de profundizar en esto, habría que contemplar el siguiente punto, ¿no? Que habla sobre no engañarnos imaginando que deseamos amar, ¿no? El autor hace bastante hincapié en este sentido porque menciona que muchos de nosotros, o seguramente casi todos nosotros, en algún momento o de repente actualmente, ¿no? Decimos, ¿no? Y pensamos que amamos a Dios, pero en el fondo solo lo imaginamos o solo lo sentimos, pero no lo demostramos lo suficiente, ¿no? Entonces, igual también hace esta especie de comparación con una relación humana, ¿no? Es como si un esposo o una esposa dijera, sí, yo amo mucho a mi esposo, yo amo mucho a mi esposa, pero su accionar no lo demuestra, ¿no? Entonces, por sus obras sería difícil o imposible creer que ama a la otra persona. Entonces, más bien nosotros tenemos que por medio, o sea, si nosotros lo deseamos de verdad, también deberíamos demostrarlo en nuestras obras, ¿no? Y si no lo deseamos lo suficiente, entonces llevar a cabo las obras para que las obras nos ayuden también a amarlo más, ¿no? Como de alguna forma también sería en una relación humana. Entonces, este punto, ¿no? Implica pues detenernos y analizar si de verdad estamos amando a nuestro Señor Jesucristo. Si creemos que lo amamos o no, y qué obras concretas demuestran de que lo amamos, ¿no? Si es que se nota en nuestra vida y no simplemente es como que, ah, sí, Señor, yo te amo, pero nunca lo visito, nunca oro, nunca estoy con Él, entonces termina por ser una gran mentira. Y si detectamos, que de hecho de alguna forma probablemente detectemos en alguna medida eso, porque siempre hay oportunidades de crecer en esto. Entonces hay que tomar el siguiente paso, que es renunciar a nuestro amor desordenado, ¿no? Hay realidades en nosotros que para perfeccionar nuestro amor a Dios y a Dios en la humanidad, tenemos que renunciar, ¿no? Entonces acá, de hecho, este punto ya se une, ¿no? A esta experiencia de la fe viva que hablábamos y a la renuncia al pecado, ¿no? Entonces vamos renunciando a los pecados mortales que rompen nuestra amistad con Dios y nos hacen perder la gracia y nos podrían ganar el infierno. Renunciamos a los pecados veniales deliberados, ¿no? Y idealmente nos acercamos también pues a una vida ya no solo de no pecar, sino además de virtud, ¿no? De virtud, de generosidad, de ofrenda, de apostolado, etcétera, etcétera. Y como punto final aquí, pues el centro un poco de esto, ¿no? Para crecer en este deseo, en este amor, es contemplar el amor recibido y responder, ¿no? Porque el deseo de amar no solo, no sé, y eso sí es bien importante entenderlo, ¿no? Una vez más, ¿no? Hay que suplicar la gracia. Pero el deseo de amar no solo se va a dar, pues, por un buen querer o una buena voluntad, ¿no? No, eso no basta. Hay que ponernos a recordar qué es lo que ha hecho Dios en nuestra vida, ¿no? En mi vida personal, ¿no? En mi vida, yo, Ricardo, ¿no? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en mi vida? ¿Qué es lo que Dios ha hecho por todos nosotros y a la vez por mí, ¿no? Que es pues encarnación, esta vida de trabajo, la pasión, la muerte, la resurrección, ¿no? Lo que le decía a los apóstoles,
que pues por naturaleza de alguna forma también nos lo dice a nosotros, toda la historia que preparó antes en el Antiguo Testamento para poder encarnarse, todo lo que ha venido después y cómo se ha desarrollado esto en mi vida también, las formas en las que Dios me ha cuidado a mí, ¿no? Entonces hay que contemplar esto y desde esta contemplación responder, ¿no? En este deseo de amar. Esta contemplación no solo se hace intelectualmente, sino especialmente es una meditación que se hace en oración, ¿no? Y que incluso se puede hacer en varios momentos de oración a lo largo de varios días para poder detenernos y profundizar, ¿no? En qué momentos de mi vida me acuerdo que Dios me ha amado, o incluso en qué momentos he sentido que Dios no estaba y también puedo ahí meditar y ver si es que Dios sí estaba o si Dios me quiere decir algo sobre este momento en el cual yo siento que Él no estuvo, pero sí estaba, ¿no? Porque Dios en el fondo siempre está. De hecho, no puede no estar, ¿no? Más aún si somos bautizados, porque si somos bautizados llevamos pues el Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces, bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy. Les encomiendo esta pequeña tarea, labor, pues, de profundizar en estos temas, porque si no, al final, el sentido de ver todos estos temas de estos videos es, pues, generar un cambio de vida, una reforma de vida, un acercamiento mayor a nuestro Señor Jesucristo, e idealmente, pues, aprovechar para asumir esta devoción. También pensando que en esta semana estamos pues en la novena del Sagrado Corazón de Jesús, porque este viernes es la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Y el domingo pasado pasamos por la solemnidad del Corpus Christi. Entonces, igual, ¿no? Seguir profundizando, seguir amando, seguir deseando. Gracias por acompañarnos hoy y nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho.